En medio del frío siento su calor, en la tormenta me cubre su amor, y en las tinieblas me guía su luz, porque Jesús en aquella cruz dio su vida y trajo la luz, porque Jesús, Él es la verdad, porque Jesús, Él es el amor, porque Jesús, Él es la salvación. Él vino a la tierra. Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos de nuevo junto a ustedes para darle toda la gloria y la honra al Señor. Queremos alabar y bendecir el nombre de Jesús en este momento, aleluya, con esta palabra del Señor. Queremos compartir con usted esta hermosa palabra el día de hoy. Hemos sido movidos, aleluya, con este tema. Alabados el nombre de Jesús, aleluya, el cuidado a los pobres, la necesidad que hay en medio del pueblo de Dios. Alabados el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cómo estamos tratando nosotros, aleluya, esta situación? Alabados el nombre de Jesús. Y si nosotros somos los que estamos pasando por momentos difíciles en los cuales, aleluya, Dios nos ha permitido estar, aleluya, en la pobreza por ciertas circunstancias o por lo que haya sido, alabados el nombre de Jesús. En este momento estamos pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de necesidad. Queremos decirte, hermano, amigo, que me escuchas, aleluya, que hay un Dios todopoderoso que está mirando nuestra situación, que aunque parece que el mundo nos ha dado la vuelta a las espaldas y nadie hace nada por nosotros, alabados el nombre de Jesús, aleluya, cree en el Señor Jesucristo, que Él va a hacer cosas grandes para ti, alabados el nombre de Jesús. Mientras por otro lado, alabados el nombre de Jesús, aleluya, de nosotros las personas, aleluya, que estamos siendo bendecidos, alabados el nombre de Jesús, que tenemos bendiciones de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo, aleluya, por ayudar a quienes no tienen nada? Alabados el nombre de Jesús, especialmente, aleluya, al pueblo de Dios, especialmente aquellos que están en medio de nuestras propias congregaciones, aleluya, y hacemos como que no hemos visto ni sabemos nada. Vamos a ir rápidamente al Salmos 41. Salmos 41, versículo 1. Ya. Vamos a ir al Salmos 41, versículo 1. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, hermano, amigo que me escucha, quiero compartir contigo esta hermosa palabra de Dios. En este mundo hay ricos y pobres. En este mundo hay quienes lo poseen todo y los desposeídos, o sea, los que les quitan todo. Alabados el nombre de Jesús, aleluya. A menudo, alabados el nombre de Jesús, vemos cómo, aleluya, hay preferencia, aleluya, más hacia el rico que al pobre. Alabados el nombre de Jesús. Y vemos las injusticias, alabados el nombre de Jesús, aleluya, que existen en medio de nosotros, aleluya, que existen a través, aleluya, que se le hacen a las personas pobres. Alabados el nombre de Jesús, aleluya. Los explotan, alabados el nombre de Jesús, aleluya. Abusan de ellos, alabados el nombre de Jesús. Pero Dios está pendiente de todas las cosas. El Señor Dios es el defensor de los pobres y de los necesitados. Él se revela como su refugio. Él es su ayudador. Él es su libertador y su proveedor. Él es quien proveerá para sus necesidades. Ahora bien, cuando Dios les reveló su ley a los israelitas, Él proveyó varias maneras de eliminar la pobreza entre ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos hacemos de oídos sordos, alabados al nombre de Jesús, aleluya. Nos desviamos, como sucedió con el pueblo de Dios, como sucedió con los israelitas en varias ocasiones. Por eso Dios tuvo que enviar juicio, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá en abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Eso lo vimos allá en Deuteronomio 15:4. Por eso Dios prohibió en su ley el cargo de intereses sobre los pobres. Si los pobres daban algo como garantía, como por un préstamo, haz de cuenta, empeñaban su ropa, su manto, la persona que prestaba el dinero tenía que devolver esa garantía antes de la puesta del sol. Si se encontraba con una persona pobre que trabajara para un rico, debía recibir su pago cada día
de modo que pudiera comprar alimento para sí y para su familia. Mire cómo Dios tiene cuidado de los pobres. Dios lo estableció en su ley para que el pueblo no fuera duro de corazón. Así que si el pueblo quería agradar a Dios, tenía que seguir estas reglas, y Dios se acordó en medio de su infinita misericordia de los que habrían de ser pobres en medio del pueblo. Ahora la gente a veces pregunta por qué existen pobres y por qué existen ricos. Una cosa como la otra existen para probar el corazón del ser humano. El Señor fue tan bueno y misericordioso que dice que durante la temporada de la cosecha, el grano que cayera debía dejarse para que los pobres pudieran recogerlo para sí. En realidad, se debía dejar sin recoger específicamente los rincones de los campos para que los pobres recogieran lo que quedaba. Todavía más sorprendente fue la orden de Dios que cada 7 años se cancelaran todas las deudas de los israelitas pobres. Cada 7 años se cancelaba la deuda. Pero no solamente eso, sino que existía en medio de la ley que cada 3 años se recogiese un diezmo especial para los necesitados, los pobres que había en medio del pueblo de Dios. Así que cada 3 años y cada 7 años era dedicado para beneficio de los pobres y los desamparados. Tampoco por esta razón, muchas veces algunos no querían prestar dinero, pero dice, tampoco por esta razón un hombre podía negarse de prestar dinero a cierto hombre en necesidad por cuestión de que ya venía el 7º año. Además de proporcionar el año para cancelación de las deudas, Dios proveyó un año para que la devolución de las propiedades. Había personas que en medio de su desgracia tenían que empeñar, que dar su propiedad a ciertas personas que tenían dinero, pero que cada 50 años, dice, cada 50 años existía este año del jubileo. Y este año del jubileo, todas las deudas, todas las tierras que habían sido dadas por cuestiones de deuda, de pobreza o de necesidad, tenían que volver a sus dueños otra vez. Lo más importante de todo, la justicia debía ser imparcial. Ni los ricos ni los pobres debían recibir favoritismo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El pobre pierde siempre y el rico gana siempre. Porque el que tiene dinero tiene forma de mover las palancas, dicen por allí. Desafortunadamente, todo esto sucede porque nos desviamos de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, que nos creemos conocedores de la palabra de Dios, que sabemos lo que dice la palabra de Dios, lo hacemos como que no vemos al necesitado, como que no vemos las cosas que están pasando. Nos aferramos a las cosas materiales. Se nos olvida que la bendición de Dios que Dios nos ha dado es para bendecir a otros y para disfrutar de una manera hermosa y bella las bendiciones del Señor. Ahora bien, quiero que vaya conmigo. Vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomio 14:28. Vamos a ir y vamos a leer la palabra de Dios. Deuteronomio 14:28 nos dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, los levitas eran los representantes, ¿verdad?, de la administración de la palabra de Dios. Entonces dice que cada 3 años los levitas venían. Los levitas reciben diezmo todos los años, pero cada 3 años reciben un diezmo extra. Y también dice que lo reciben ¿quiénes? El extranjero que está en necesidad, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Nosotros queremos recibir mucha bendición de parte de Dios, pero muchas veces nos cuesta trabajo poder cumplir la palabra de Dios. Este versículo bíblico es muy conocido en el judaísmo como el tercer diezmo. Este diezmo se recolectaba cada 3 años, como lo dije al principio, y este se llama el diezmo de los pobres y los necesitados.
Ahora nosotros vamos a notar que en medio de todo esto, en medio de todo este estudio que ahorita estamos teniendo, el gran interés de Dios es hacia los pobres. Cómo Dios se interesa por los que están pasando por pobreza. Dios no ha desamparado al pobre. Muchas veces los pobres se sienten desamparados, desilusionados por todas las tragedias que están sucediendo, pero en muchas ocasiones también es porque no hemos decidido volvernos a Dios de todo corazón. Cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, entonces la pobreza se hace menos pesada. Y Dios empieza a abrir puertas en medio de nuestras necesidades. Existían también, como hemos hablado, existían en aquellos tiempos los préstamos a los pobres. Oye, hermano, pero es que la palabra se presta para todo. Y es que Dios provee para toda situación y para todo momento. Hay quienes les encanta la pobreza. Hay gobiernos, aleluya, sea el nombre de Jesús, aleluya. Gobernantes que lo único que les interesa es tener pobres, porque ellos viven de los pobres. Parece que las pobres como que si no valieran nada, pero realmente a los ricos les interesa tener a los pobres, los exprimen, les sacan lo más que pueden, los hacen trabajar por poco. Entre menos conocimiento tengan, mucho mejor. Entre menos sepan los que tengan estudios, mucho mejor. Así podemos pagarle menos por el trabajo que hacen. Así no podrán defenderse, no podrán saber sus derechos. Pero la ley de Dios es sobre toda ley. Por eso es que Dios sabía y conoce el corazón del ser humano. Y en su omnisciencia nos dejó su ley, que muchos han dejado por un lado ya. Deuteronomio 15:7 nos habla acerca del préstamo a los pobres. Dice así Deuteronomio 15:7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano en contra de tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate, dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la redención, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Si quisiéramos quebrar esto en pedacitos para entenderlo mejor y poderlo digerir, nos extenderemos mucho con este versículo. Pero Dios dice que cuando haya una persona necesitada, en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación, en medio de tus hermanos, y esta persona viniera a ti a pedirte prestado, mira que no te lo está pidiendo regalado, te lo está pidiendo prestado, pero tú en tu conocimiento tú sabes que no te va a poder pagar. Es más, hay personas que saben que la gracia de Dios es tan grande, tan misericordioso es el Señor, que tienen miedo. Y si viene el Espíritu Santo y me toca y me dice que lo que ahora le estoy prestando se lo perdone, ¿qué voy a hacer? Lo voy a perder todo. Porque ya no estamos en el tiempo de los judíos. Ya no estamos en el tiempo en que se perdonaba cada 7 años la deuda. Pero sí sabemos que si el Espíritu de Dios nos toca y nos hace que olvidemos y que nos habla a través de la palabra de Dios diciendo, olvida lo que has prestado a cierta persona porque sabes bien que está en necesidad y no te puede pagar, olvídalo. Y entonces tenemos miedo a que esa presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos diga que olvidemos ese préstamo que hemos hecho. Y se nos hace difícil. Pero dice aquí el Señor en su palabra, mira, no endurezcas tu corazón. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos y en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano en contra de tu hermano pobre. Aquí hay dos cosas muy importantes. Uno dice, no endurezcas tu corazón. El otro dice, no cierres tu mano, sino que la abras
y en efecto dice, le prestarás lo que necesite. ¿Por qué nos habla la palabra aquí diciendo estas cosas? Nos presenta a dos personas, que empieza como un consejo primero, pero termina como un mandamiento. En medio de esto también Dios da una promesa que te va a bendecir si tú haces las cosas bien, sin un corazón endurecido y sin mezquinidad, se puede decir, sin que seas mezquino, dice. Dice que Dios te va a bendecir. Pero hay dos palabras, como dije, hay dos palabras importantes aquí: no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. La palabra de Dios nos da muestra de dos tipos de personas. Uno, el que está indeciso si debe de dar o no dar. A este Dios le dice, no endurezcas tu corazón. O sea, porque hay una duda. ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? Jesús le dice y le habla a su corazón. No endurezcas tu corazón. Dale. Si tú tienes, dale. Al que quiere dar, número 2, al que quiere dar, pero se retracta en el último momento. O sea, que él está dispuesto a dar, pero de repente viene algo que lo sostiene y como que ya no lo quiere dar. Como que le había dicho, sí, cierto día ven, te voy a dar, y de repente cuando llega el día dice, sabes, no voy a poder dártelo. Como que se está arrepintiendo, como que dijo que sí, pero que al último dijo que no. Es como el que se mete la mano a la bolsa y al último ya mejor no saca nada. A este Dios le dice, no cerrarás tu mano. Y antes que el versículo termine, advierte, hay una advertencia. Porque dice así el versículo, porque él podrá clamar a Jehová en contra de ti, y se te contará como pecado. El clamor del pobre hacia Jehová, Dios lo escucha. Dijimos que Dios es el defensor de los pobres. Aunque pareciera hoy en día que muchos pobres no encuentran la justicia de Dios, Dios está haciendo justicia, y ahorita vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero es importante ver aquí que dice el Señor, hay una advertencia. Si tú no haces conforme al mandamiento de Dios, guárdate mucho, porque entonces estás en contra de ellos. Estamos hablando, hermano, de aquellas personas que tienen las posibilidades, que han sido bendecidos de parte de Dios, que tienen negocio y que además de eso, en cualquier cosa o algún trabajo, un buen trabajo en donde le está yendo muy bien y no tiene necesidad, y ve a su hermano pasar necesidad, ahí Dios está pidiendo que extienda su mano de misericordia y que le ayude. Y que muchas veces el Espíritu de Dios nos toca para dar, pero no queremos dar. Estamos aferrados a las cosas materiales. Pero Dios tiene cuidado del pobre. Es más, dice así la palabra del Señor en el versículo 10, antes de terminar el versículo 11, dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Estas palabras nos recuerdan muy bien a las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque dice, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Cuando sucede que a Jesús le ponen aquel olor fragante, ¿verdad? Aquel perfume tan caro que vierte aquella mujer sobre Jesús, Judas le dice, pero como se desperdicia este perfume se pudo haber vendido, ¿verdad? Y dar el dinero a los pobres. Pero Jesús dice, a los pobres siempre lo tendréis. Y cuando quieran le pueden hacer un bien. Nosotros podemos ver esos versículos bíblicos ahí en Mateo 26:11 o Marcos 14:7 y Juan 12:8. Por eso, como siempre va a haber pobres, dice el Señor, siempre va a haber pobres, hasta que Dios venga a restaurar todo, hasta que Cristo gobierne en la tierra, porque hay quienes dicen que Cristo no va a gobernar aquí en la tierra, pero Cristo va a venir y va a gobernar en la tierra. Y cuando el Señor venga y gobierne la tierra, entonces las cosas cambiarán. Pero mientras tanto, las cosas van a seguir así. Va a haber siempre pobres en medio de la tierra y va a ser para que el corazón de los que han sido bendecidos pueda
ayudar a los hermanos. Por eso termina así el versículo diciendo, por eso yo te mando, ahora te mando, dice, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El temor y la confianza. Sí, hay una palabra que se llama temor. Y hay otra que se llama confianza. Se llama fe. En el hebreo le llaman emuná. Quiere decir una fe firme, una fe genuina, una fe que se mueve, una fe que actúa, una fe en acción. Porque hay quienes no prestan por temor a perderlo todo. Pero esto es falta de fe. Falta de fe en el que te promete que te va a bendecir. Porque la palabra de Dios lo dice bien clara. En el versículo 9 que leímos dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano necesitado o menesteroso. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo, lo voy a perder todo, no me lo va a pagar. Y ese temor lleva a pecar delante de Dios. Lleva a fallar delante de Dios. Y lo que tú pudiste haber dado y ayudado a este hombre y Dios te lo pudo haber multiplicado, no sino que antes ya Dios te ha bendecido, sino que ahora te va a bendecir lo doble, te va a bendecir un poco más por haber cumplido con la palabra de Dios. Pero como tu temor está en que el hermano no te va a poder pagar o la cierta persona no te lo va a poder regresar, entonces ¿qué sucede? Sino que pierdes la bendición y se convierte en pecado y ahora estás perdiendo delante de Dios. Pero se olvida que debe de haber fe, porque la palabra dice, si le prestas, Dios te va a bendecir. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Para entender mejor este versículo, vamos a ir a los proverbios. Y vamos a agarrar Proverbio 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. No saben que están cavando su propio hoyo. No parece así a veces en la realidad. Ante nuestros ojos parece que el que le va mal tiene más. El que más miente, el que más engaña y el que más abusa es el que más tiene. Pero ante los ojos de Dios no es así. Y pronto de repente caen. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pero para entenderlo mejor vamos a ir a Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Quién es el indigente? El pobre, los homeless, las personas que se la pasan en las calles pidiendo, todo eso. Ese ojo es bendito de parte de Dios. Es misericordioso. Pero ahora vamos a Proverbios 29:7. Conoce el justo la causa de los pobres. O sea, los justos conocen la necesidad de los pobres. Mas el impío no entiende sabiduría. El que está apartado de Dios no entiende estas cosas. El cuidado hacia los pobres, el ayudar a quienes necesitan. Más cuando Dios te ha bendecido de tal manera, hermano, estás perdiendo una bendición tan grande. Vamos a terminar con este proverbio. Proverbio 19:17. Mira bien esto. Quiero que se quede grabado en tu mente. Este pudo haber sido un versículo clave para mí en este estudio. Proverbios 19:17 dice así. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En medio de todo esto, Jehová te dice, Dios Todopoderoso te dice, mira, tú préstale al que le tengas que prestar, al pobre, al necesitado. Estamos hablando del pobre y del necesitado. Préstale. Que si no te lo paga, te lo pagaré yo. Y eso es lo mismo que enseña Jesús. Lo vemos también en el buen samaritano. Todo lo que gaste de más, cuando yo regrese, te lo pago. Porque aquellas personas que
que prestan a los necesitados, que ayudan. Alabados el nombre de Jesús, aleluya. No lo están haciendo en balde, hermano. Dios, que es poderoso si es que en verdad crees en Él. Por eso dije que ahí existen dos palabras, la duda y la confianza, la fe. Como lo dije, estamos hablando de que cada uno ayude conforme ha sido prosperado, conforme Dios lo ha bendecido. Si no tienes, pues no tienes. Si no tienes, el Señor sabe que no tienes, tú también estás en necesidad. Realmente, como dice la gracia, si vivieran ya sea en la ley o en la gracia, hicieran lo que está escrito en la palabra de Dios, hubiese menos necesitados en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra nación. De la maldad del corazón del ser humano se muestra en medio de nuestros líderes. Si nuestros líderes tan solo fuesen amadores de la palabra de Dios, tendrían amor hacia los pobres, hacia la igualdad, porque Cristo enseñó todas estas cosas. Él no enseñó el odio ni el rencor. A Él le hicieron muchas cosas y nunca se levantó en armas. Fue pacificador. Hizo una revolución pacífica. Fue un hombre que habló de la paz y el amor y la vivió. Del amor al prójimo y lo vivió. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo golpearon y nunca regresó un golpe para atrás. Teniéndolo todo, vivió en medio del desierto, durmió entre las piedras. Siendo el Rey de Reyes, se despojó de todo para vivir como los pobres, para estar en medio de su pueblo, hasta alcanzar al que estuviera más abajo. Hasta ahí descendió Cristo, por usted y por mí. Y si así fueran nuestros gobernantes, otra cosa sería. Pero no vamos a hablar de eso. Deuteronomio 24:19 nos dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna de tus gavillas en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Nosotros, entre más nos bendice Dios, más se nos llega el corazón de ego. Empieza a crecer algo dentro de nosotros que quiere aplastar la humildad. Porque nos ponemos a pensar de esta manera: ok, ¿de quién es este campo? Pues mío. ¿De quiénes son los frutos, por lo tanto, que hay en este campo? Pues son míos. ¿Quién trabajó toda esta temporada para recibir ahora esos frutos en este campo? Pues yo. Okay, pues yo. Entonces, ¿por qué tengo yo que dar algo a alguien? Si aquí todo lo he hecho yo. Todo esto es mío, me pertenece. Entonces nos ponemos a pensar de esa manera. Si yo trabajo duramente por esto, por aquello y lo otro, ¿y por qué te tengo que dar algo a alguien? En momentos de prosperidad es cuando el hombre se siente el amo y señor de todo. Pero es cuando entonces la palabra de Dios nos dice que debemos compartir con los necesitados. Más que una ordenanza, es un llamado a la conciencia de que debemos de reconocer que la gracia de Dios sobre nosotros es la que nos ha dado todo, la que nos ha bendecido, la que nos dio el terreno, la que nos dio las posesiones, la que nos dio las fuerzas, la que nos abrió puertas para poder negociar, para el que nos trajo la lluvia, el que nos trajo todo. Quiero decir, en pocas palabras, hablando en formas agrícolas, pero en forma de nuestras vidas, es el que nos da todo, las posibilidades, la inteligencia, la sabiduría para poder llevar a cabo lo que nos permite la bendición económica en nuestra vida. Entonces, ¿de dónde viene todo? Viene de Dios y proviene de Dios. Cuando entendemos todas estas cosas, entonces, y estamos rodeados de esa bendición, debemos acordarnos del pobre. No sea que algún día las cosas cambien. Así como Dios es misericordioso, también yo tengo que aprender a ser misericordioso. Y así como Dios es dadivoso conmigo, también yo tengo que ser dadivoso con los necesitados. Especialmente cuando están en la casa de Dios. Levítico 19:9. Vamos a ir rápidamente. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada.
y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de tu viña para el pobre, para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Para quién lo escribe? Para dos personas. Para el que está siendo bendecido, para el que tiene las posesiones, para el que tiene el poder. Al que tiene le dice, vas a dejar un poco. Y no le prohibirás que agarre de lo mucho que tú tienes. Lo dejarás allí para que él pueda alimentarse, comer y vivir. Hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito, ¿no? O hay otro también parecido que dice, de tal palo está la astilla. O sea que el hijo es como el padre. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, si nosotros nos consideramos hijos del Eterno, también debemos de ser misericordiosos, dadivosos, como lo es Dios. El Salmos 41:1 nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, como empecé en el principio. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo liberará Jehová. ¿Quién está hablando allí? Está hablando el salmista David. En el versículo 2 sigue diciendo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no entregará la voluntad a sus enemigos. El salmista David había pasado por muchas etapas en su vida. Él había sido pobre y había sobresalido adelante, había llegado hasta el reino, había tenido muchos enemigos, ninguno había podido contra él. ¿Por qué? El salmista podría decirlo claramente, podría ser una persona que diga, si te estoy diciendo esto es porque Dios lo ha hecho conmigo. Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre, que se preocupa por él, que medita en él, que busca la forma de cómo ayudarle. A este Dios lo va a bendecir, le va a dar vida, le va a guardar, lo bendecirá en esta tierra y no lo va a entregar en la mano de sus enemigos. Son promesas muy hermosas. Por eso dice que esas bendiciones vienen a través de aquellos que piensan en los pobres, de aquellos que ayudan a los pobres. Por eso es que muchas veces estamos pasando por tantas pruebas y tribulaciones, porque nos aferramos solamente en nosotros. Y se nos olvida, como dice Pablo, que Jesús enseñó que más bien es dar que recibir. Y muchas veces estamos dando a quienes no debemos de dar, quienes no lo necesitan. Nada más porque tienen buena palabrería y engañan, son buenos para engatusar, vendedores de Jesús, y a esos sí les están dando dinero. No lo necesitan, lo que necesitan son los necesitados que te rodean. En esta tierra existen los compasivos, pero también los abusivos. Hay quienes buscan a los pobres solamente para ultrajarlos, para robarles. Muchos pobres son víctimas de injusticia en estos tiempos. No hay nadie en que les haga justicia. Isaías parece que miró este mismo problema y Dios le ministró así. Isaías 3, versículo 4. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra los presidentes, los gobernantes, todos esos que son dueños, y contra los príncipes, contra los que tienen dinero. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios es el que juzga, y tarde o temprano su justicia llega. Jeremías 2:34 dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Hacen injusticia, abusan del pobre y todavía dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos libres de culpa. Nosotros somos inocentes. Pero ante los ojos de Dios no es así, hermano, amigo que me oyes. Dios juzga y hace justicia todos los días. Dios no es corrupto ni acepta corrupción. No recibe mochis, como muchos dicen por ahí. No recibe mordidas, dicen en mi país.
Dios no recibe cohecho, o sea, no recibe soborno. Tarde o temprano la justicia de Dios llega. Y todos los días Dios se sienta y hace juicio contra el que tiene que hacer. Tarde o temprano el clamor del pobre y la sangre inocente llega ante la presencia de Dios y Dios deja caer sus juicios. Hay que tener cuidado que el día de hoy no seamos juzgados por Dios. Hay que tener cuidado que el día de hoy no nos se halle en nosotros abuso contra el pobre, porque hoy puede ser el día que Dios juzgue nuestra causa. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es Jehová Dios. Amós 2:6 dice Amós, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel. Por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Dios le molesta estas injusticias. Y si ustedes creen que Dios no está haciendo nada, hermano, Dios es misericordioso. Pero también Dios es justo. Dios es un justo Dios. Por eso es que muchas cosas suceden a veces y uno no entiende por qué pasan. Pero es que están pasando por el juicio de Dios. Dios no hace excepción de personas, dice, solo está esperando que te arrepientan, que se arrepientan. Amós 5:12 dice, porque yo sé de muchas rebeliones y de nuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Mira, en nuestros tiempos estas cosas se siguen viviendo. A juzgar las causas, pero el rico sale ileso, el que tiene dinero sale como si nada, y el pobre es abusado. Y las personas que lo saben bien, muchas veces sucede en las calles, una persona abusando de otra persona, pegándole, o maltratándolo, o discriminándolo, o haciéndolo de menos, en los restaurantes, en todas partes, sucede. Y las personas que lo miran, todos se quedan callados, no dicen nada. ¿Por qué? Porque el tiempo es malo, tenemos miedo, tenemos temor que algo vaya a suceder contra nosotros, pero hay alguien que no tiene miedo ni tiene temor. Nadie quiere hacer nada, todos tienen miedo, pero hay alguien que no tiene miedo ni tiene temor. Dios no tiene miedo ni tiene temor. Y en su tiempo hará que su pie resbale y caiga en sus manos. Y de allí a ver quién podrá sacarlo, porque Dios no recibe cohecho, ni hay quien pueda abogar por ti. Por eso es que Dios envía su palabra antes y fuera de tiempo, dice, para que todo aquel que escuche la voz del Señor se arrepienta antes de que venga el juicio sobre ellos. Daniel le dio un consejo al rey de aquellos tiempos, que por eso es el presidente, los gobernantes de aquellos tiempos. Daniel 4:27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redimes con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira, Daniel aconsejó a aquel rey. En aquellos tiempos había consejeros buenos y consejeros malos. Consejeros que amaban a Dios y consejeros que no amaban a Dios. En estos tiempos yo pienso que muy raro, pero todavía existen consejeros que aman a Dios. Pero este fue el consejo que Daniel le dio al rey de aquel tiempo, Nabucodonosor, máxima potencia en el mundo de aquel tiempo. Y le dijo, mira, el juicio de Dios está a punto de caer sobre ti. Pero yo te aconsejo una cosa. Empieza a hacer justicia. Ayuda a los que están siendo oprimidos. Y probablemente Dios tenga misericordia de ti. Dios es justo y hace justicia. Pero el pecador que se arrepiente, Dios lo perdona. Por tanto, hermano, amigo que me escuchas, si Dios te ha bendecido y quiere
y quieres tú celebrar con gozo, con alegría lo que Dios te da, lo que Dios ha puesto en tus manos, haz como lo dijo Jesús. Jesús lo dijo. Lucas 14:13 nos dice: más cuando hagas banquetes, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, o sea, no te pueden pagar para atrás tal favor que tú estás haciendo, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sí, como Dios enseñó. Ahora vamos al Nuevo Testamento, como Dios enseñó, como Jesús cuando vino a la tierra enseñó el cuidado a los pobres. Fue un enfoque directamente hacia los marginados, hacia los necesitados. En el Nuevo Testamento vemos claramente en el ministerio de Jesucristo cómo Jesucristo se dedicó, cómo le habló a la mujer samaritana, a los quebrantados, a los oprimidos, a los leprosos, a las viudas, a los huérfanos, a todos estos, a los samaritanos que eran excluidos, a todo tipo de persona que había sido puesta a un lado por la sociedad. Dios se preocupó por ellos. Y en el ministerio de Cristo había ayuda a los pobres. Reunían dinero, le daban ofrendas y Él las usaba para bendecir a los pobres que le rodeaban. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumple todas sus promesas. Si alguna vez tú ves a un pobre en necesidad y necesita ayuda, piensa en estas palabras, hermano, amigo que me escuchas. Mateo 25:34 dirá así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vinisteis a visitar, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O diciendo: ¿cuándo dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fue esto? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y él respondiendo, el rey que es Jesús, dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis por uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero lamentablemente también existen los que no lo hicieron. Y a ellos también tiene un mensaje. Ustedes no hicieron todas estas cosas, no hicieron para ninguno de mis hermanos pequeños, y por cuanto ni siquiera me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, no me fuiste a ver cuando estaba enfermo, no me cubriste, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por lo tanto, esto es lo que está preparado para ti. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no me distes a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Yo no sé si estás pasando por necesidad, yo no sé si estás preocupado por la injusticia, yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu mente en este momento, hermano, amigo que me escuchas, cuál sea la necesidad, te sientes excluido por la sociedad, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero sí quiero decirte que hace más de 2000 años vino a la tierra el Hijo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y así como Él vino y habló que haría justicia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, así está el día de hoy, sentado en su trono de gloria y de poder, haciendo justicia, alabado sea el nombre de Jesús. Y créeme que Cristo hará justicia por ti, alabado sea el nombre del Señor. Y tú, amigo, hermano que me oyes, que has sido bendecido de parte de Dios, que has sido sustentado de una manera especial, hermosa, que la bendición ha caído sobre tu casa, aleluya, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu mano, no seas mezquino, ayuda a cuanto tengan, aleluya, en frente, aleluya. Si tienes oportunidad de ayudar, ayuda, alabado sea el nombre de Jesús, que Dios te lo pagará aquí en esta tierra y en la venidera la vida eterna. Y en medio del frío siento su calor, en la tormenta
las tinieblas y a su luz, porque Jesús en aquella cruz dio su vida y trajo la luz, porque Jesús, Él es la verdad, porque Jesús, Él es el amor, porque Jesús, Él es la